Continuamos entonces, capítulo número 5. Insista en que los criterios sean objetivos. Por bien que usted entienda los intereses de la otra parte, por mucho ingenio que demuestre en inventar maneras para conciliar los intereses, por más que valore una relación existente, casi siempre tendrá que enfrentarse con el hecho de que los intereses están en conflicto. Este hecho no puede ocultarse mediante la fórmula de todos ganan. Usted desea que el precio del arrendamiento sea más bajo. El arrendador quiere que sea más alto. Usted quisiera que le entregaran la mercancía mañana. El proveedor quisiera entregarla la semana próxima. A usted le gusta más la oficina grande con vista hacia la calle, a su socio también. Estas diferencias no pueden ocultarse. La decisión con base en la voluntad es costosa. Por lo general los negociadores tratan de resolver estos conflictos por medio de la posición según posiciones, es decir, hablando sobre lo que están o no están dispuestos a aceptar. Un negociador puede insistir en que le hagan grandes concesiones, tan solo y simplemente por insistir en que se las hagan. El precio son $50 y no hay más que hablar. Otro puede hacer una oferta generosa, con la esperanza de lograr una aprobación o amistad. Pero sea que la situación se convierta en un concurso sobre quién puede ser más terco o sobre quién puede ser más generoso, este proceso de negociación gira alrededor de lo que cada parte está dispuesta a aceptar. El resultado se logra por la interacción de dos voluntades humanas, casi así como si los negociadores estuvieran viviendo en una isla desierta, sin historia, sin costumbres y sin criterios morales. Como ya se dijo en el capítulo 1, el intento de conciliar las diferencias con base en la voluntad tiene costos importantes. Es poco probable que una negociación sea eficiente o amistosa si usted contrapone su voluntad a la de ellos o usted tiene que retractarse o lo hacen ellos. Y sea que estén escogiendo un lugar para cenar, organizando un negocio o negociando quién obtiene la custodia de un niño, es poco probable que se llegue a un acuerdo prudente según algún criterio objetivo si no se tiene en cuenta ese criterio. Si el intento de solucionar las diferencias de intereses con base en la voluntad tiene costos tan altos, la solución es negociar sobre alguna base que sea independiente de la voluntad de las partes, es decir, sobre la base de criterios objetivos. La necesidad de usar criterios objetivos. Supongamos que usted ha celebrado un contrato de precio fijo para construir su casa, en el cual se estipula que los cimientos serán de concreto, pero no especifica la profundidad que deben tener. El contratista sugiere 2 pies. Usted cree que 5 pies es lo más usual para este tipo de casa. Supongamos que el contratista dice: yo le di gusto a usted en poner vigas de acero en el techo. Ahora, le toca a usted complacerme y aceptar cimientos menos profundos. Ningún propietario cuerdo cedería. En vez de regatear, usted insistiría en decidir el asunto con base en criterios objetivos de seguridad. Mire, a lo mejor yo estoy equivocado, tal vez 2 pies sea suficiente. Lo que quiero es que los cimientos sean lo suficientemente fuertes y profundos como para sostener la edificación en forma segura. ¿Tiene el gobierno especificaciones para este tipo de suelo? ¿Qué profundidad tienen los cimientos de otras edificaciones en el área? ¿Cuál es el riesgo de terremoto en la zona? ¿Dónde buscamos criterios que nos permitan resolver este problema? Es tan difícil hacer un buen contrato como hacer cimientos sólidos. Si la necesidad de criterios objetivos es tan clara en una negociación entre el dueño de la casa y el contratista, ¿por qué no ha de serlo para los negocios, para la contratación colectiva, para los acuerdos legales y para las negociaciones internacionales? ¿Por qué no insistir en que el precio se fije, por ejemplo, se base en algún criterio objetivo como el precio en el mercado, el costo de reposición, el costo de depreciación o precios competitivos, en lugar de basarse en lo que pide el vendedor? En resumen, lo indicado es comprometerse a lograr una solución basada en principios, no en presiones. Concéntrese en los méritos del problema, no en el temple de las partes. Sea abierto a las razones, pero cerrado ante la amenaza. La negociación basada en principios produce acuerdos prudentes en forma amistosa y eficiente. Mientras más criterios de equidad, eficiencia o respaldo científico pueda aducir en su caso, más probable será que se logre un acuerdo final que sea prudente y equitativo.
Mientras más se refieran usted y la otra parte al precedente y a las prácticas usuales en la comunidad, mayor será la posibilidad de aprovechar experiencias pasadas. Y un acuerdo que sea conforme con el precedente es menos vulnerable a los ataques. Si un contrato de arrendamiento contiene términos estandarizados, o si un contrato de venta se hace de acuerdo con las prácticas usuales en la industria, habrá menos riesgo de que alguno de los negociadores se sienta defraudado o que intente más tarde repudiar el acuerdo. Una relación siempre está amenazada por una batalla constante por la dominación. La negociación basada en principios la protege. Es mucho más fácil tratar con las personas cuando ambas están discutiendo criterios objetivos para solucionar un problema, que cuando una está tratando de obligar a la otra a retroceder. La aproximación a un acuerdo mediante la discusión de criterios objetivos también reduce el número de compromisos que debe contraer cada parte y de los que más tarde debe retractarse a medida que se acercan al acuerdo. En la negociación según posiciones, los negociadores dedican mucho tiempo a defender su posición y a atacar a la de la otra parte. Las personas que usan criterios objetivos tienden a utilizar su tiempo más eficientemente cuando hablan sobre posibles criterios y soluciones. Los criterios objetivos son todavía más importantes para la eficiencia cuando hay más partes involucradas. En estos casos, y en el mejor de los casos, la negociación basada en posiciones es difícil. Requiere coaliciones entre las partes, y mientras más partes se hayan puesto de acuerdo sobre una posición, más difícil será cambiarla. De manera similar, si cada negociador tiene un público o tiene que consultar a una autoridad superior, la tarea de adoptar posiciones y después cambiarlas es difícil y requiere mucho tiempo. Un episodio ocurrido durante la conferencia sobre la ley del mar ilustra los méritos de utilizar criterios objetivos. En un momento dado, la India, representado por el bloque del Tercer Mundo, propuso que las empresas mineras que fueran a explotar los yacimientos submarinos pagaran 60 millones por cada sitio. Los Estados Unidos rechazaron la propuesta y sugirieron que no se pagara nada inicialmente. Ambas partes se atrincheraron, el asunto se convirtió en una lucha de voluntades. Entonces, alguien descubrió que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, había desarrollado un modelo sobre economía de explotación de las minas submarinas. Este modelo, que poco a poco fue aceptado por las partes como objetivo, proporcionaba una manera de evaluar el impacto de cualquier propuesta sobre la economía de este tipo de minería. Cuando el representante de la India preguntó cuál sería el efecto sobre su propuesta, se le mostró el impacto que tendría la enorme suma que él proponía, pagadera 5 años después de que la mina produjera ningún ingreso, haciendo prácticamente imposible que ninguna empresa pudiera explotar las minas. Impresionado, el presidente anunció que reconsideraría su posición. Por otra parte, el modelo del MIT contribuyó a educar a los representantes estadounidenses, cuya información, hasta el momento, era más que todo la que les habían proporcionado las empresas mineras. El modelo indicaba que era posible pagar alguna cantidad como cuota inicial. Como resultado, los Estados Unidos también cambiaron su posición. Nadie se retractó. Nadie pareció débil, solo razonable. Después de una larga negociación, las partes llegaron a un acuerdo tentativo que era mutuamente satisfactorio. El modelo de MIT aumentó las posibilidades de lograr un acuerdo y disminuyó la necesidad de asumir posiciones costosas. Condujo a una solución mejor, una que atraería a las empresas a explotar minas y que generaba considerables ingresos para las naciones del mundo. La existencia de un modelo objetivo que podía predecir las consecuencias de cualquier propuesta contribuyó a convencer a las partes de que el acuerdo tentativo al que habían llegado era equitativo. Esto a su vez fortaleció las relaciones entre los negociadores y aumentó la probabilidad de que el acuerdo subsistiera. La identificación de criterios objetivos. La negociación basada en principios implica dos tipos de preguntas. ¿Cómo se pueden identificar criterios objetivos y cómo se pueden utilizar en una negociación? Cualquiera que sea el método de negociación que usted utilice, es mejor prepararlo con anticipación. Esto es cierto respecto a la negociación en principios. Por eso es conveniente identificar algunos criterios objetivos de antemano y pensar cómo sería la aplicación en su caso. Criterios equitativos.
Con frecuencia usted va a encontrar que hay más de un criterio objetivo disponible como base para un acuerdo. Supongamos, por ejemplo, que su automóvil es destruido y que usted presenta la reclamación ante una compañía de seguros. En su discusión con el asegurador, usted podría tener en cuenta medidas del valor del automóvil como las siguientes. 1. El costo original del automóvil menos la depreciación. 2. El precio por el que se hubiera podido vender. 3. El valor de catálogo de un automóvil de ese modelo y ese año. 4. Lo que costaría reemplazar ese automóvil con uno comparable. Y 5. Lo que un tribunal reconocería como el valor del automóvil. En otros casos, según el asunto en discusión, usted podría proponer que el acuerdo se basara en el valor del mercado presente, el juicio científico, criterios profesionales, eficiencia, costos, la decisión de un tribunal, criterios morales, tratamiento equitativo, tradición, reciprocidad, etc. Como mínimo, los criterios objetivos deben ser independientes de la voluntad de las partes. Idealmente, para asegurar que el acuerdo sea prudente, los criterios objetivos deben no solo ser independientes de la voluntad, sino también ser legítimos y prácticos. Por ejemplo, en una disputa sobre linderos, puede ser más fácil si el acuerdo gira alrededor de alguna característica importante del terreno, como la orilla de un río, que alrededor de una línea trazada a 3 metros de la orilla. Si los criterios objetivos deben ser aplicables, por lo menos en teoría, a ambas partes. En esta forma, usted puede utilizar la prueba de aplicación recíproca para saber si el criterio propuesto es equitativo e independiente de la voluntad de ambas partes. Si una agencia de finca raíz que le va a vender una casa dice que usted utilizará una forma estandarizada de contrato, puede ser útil preguntar si también utilizan esa misma forma cuando ellos van a comprar una casa. En el campo internacional, el principio de la autodeterminación es notorio por el número de pueblos que insisten en considerarlo un derecho fundamental, pero niegan su aplicabilidad a la otra parte. Piense solo en 3 ejemplos: el Medio Oriente, Irlanda del Norte o Chipre. Procedimientos equitativos. Para lograr un acuerdo que sea independiente de la voluntad, se pueden usar criterios equitativos para juzgar el asunto de fondo o procedimientos equitativos para resolver los intereses en conflicto. Piense, por ejemplo, en la tradicional manera de dividir un bizcocho entre 2 niños. El uno lo corta y el otro lo escoge. Ninguno de los dos puede quejarse de la repartición. Fue injusta. Ninguno de los dos puede quejarse de que la repartición fue injusta. Este sencillo procedimiento se utilizó en las negociaciones sobre la ley del mar, una de las más complejas jamás emprendidas. En un momento dado, el problema de cómo asignar los lugares para la explotación minera submarina llevaron la negociación a un punto insoluble. Según los términos de la propuesta de acuerdo, la mitad de los lugares sería explotada por empresas privadas y la otra mitad por la empresa, una organización minera que sería de propiedad de las Naciones Unidas. Como las empresas privadas de las naciones ricas tenían la tecnología y la experiencia que les permitía seleccionar los mejores sitios, las naciones pobres temían que la inexperta empresa estuviera en situación desventajosa. Se convino en que cuando una empresa privada estuviera interesada en explotar una mina submarina, le presentaría a la empresa 2 posibles sitios. La empresa seleccionaría uno de ellos para sí misma y le concedería a la empresa privada una licencia para explotar el otro. Como la empresa privada no sabría de antemano cuál de los 2 sitios le sería asignado, estaría interesada en que ambos resultaran tan prometedores como fuera posible. Este sencillo procedimiento ponía la experiencia de la empresa privada al servicio del mutuo interés. Una variación del procedimiento, el uno corta y el otro escoge, es que las partes negocien lo que creen es un acuerdo equitativo antes de decidir qué papel va a desempeñar cada una en su cumplimiento. Por ejemplo, en un divorcio, antes de decidir quién ha de recibir la custodia de los niños, los padres pueden acordar cuáles serían los derechos de visita de uno de ellos.
Esto ayuda a obtener derechos de visita que ambos consideren equitativos. Mientras esté considerando las soluciones para el procedimiento, examine otras maneras básicas de solucionar diferencias, turnarse, echar suertes, dejar que otra persona decida y así sucesivamente. Con frecuencia, turnarse es la mejor manera de dividir entre los herederos un gran número de objetos legados a todos ellos en forma colectiva. Después pueden intercambiar algunas cosas si lo desean, o pueden seleccionar tentativamente para ver cómo resulta antes de comprometerse a aceptar la situación. Echar suertes, lanzar la moneda y otras formas similares tienen una cierta equidad inherente. Los resultados pueden ser desiguales, pero cada parte tiene igualdad de oportunidad. Un procedimiento muy conocido, el cual tiene casi un número infinito de variaciones, es permitir que la otra persona desempeñe un papel decisivo en una decisión conjunta. Las partes pueden acordar que someterán a alguna cuestión específica al juicio de un experto, para que él asesore o decida, o pedirle a un mediador que les ayude a llegar a una decisión, o someter el problema a un árbitro, para que tome una decisión autorizada y obligatoria. En el béisbol profesional, por ejemplo, se utiliza el arbitraje sobre la última oferta que sea mejor, para solucionar los desacuerdos sobre el salario de los jugadores. El árbitro debe elegir entre la última oferta hecha por una de las partes y la última oferta hecha por la otra. Se supone que este procedimiento presiona a las partes para que hagan propuestas más razonables. En el béisbol y en los Estados Unidos, en donde esta forma de arbitraje es obligatoria para ciertos desacuerdos con los funcionarios públicos, parece producir más acuerdos que en circunstancias comparables donde es obligatorio someterse a arbitraje convencional. Sin embargo, aquellas partes que no se someten le causan a veces al árbitro alguna incomodidad, obligándolo a seleccionar entre dos ofertas extremas. La negociación con criterios objetivos. Una vez que se hayan identificado algunos criterios y procedimientos objetivos, ¿cómo se procede a discutirlos con la otra parte? La negociación según los méritos del caso tiene tres elementos básicos. 1. Formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos. 2. Sea razonable y escuche razones respecto a los criterios que puedan ser los más apropiados y respecto a la manera de aplicarlos. 3. Nunca ceda ante la presión, solo ante los principios. En resumen, concéntrese en criterios objetivos con firmeza, pero también con flexibilidad. Formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos. Si usted está negociando la compra de una casa, puede empezar diciendo: mire, usted quiere que el precio sea alto y yo quiero que sea bajo. Tratemos de ver cuál sería el precio justo. ¿Qué criterios objetivos serían los más relevantes? Usted y la otra parte pueden tener intereses conflictivos, pero ahora mismo tienen una meta común: determinar cuál sería el precio justo. Usted puede sugerir uno o dos criterios iniciales: el costo de la casa, ajustado por depreciación e inflación, precio de venta reciente de casas similares en el mismo vecindario, o un avalúo independiente. Y luego pedir al vendedor que él haga algunas sugerencias. Pregunte: ¿en qué se basa usted? Si el vendedor empieza asumiendo una posición, por ejemplo, el precio de $55.000, pregúntele en qué se basa para determinar ese precio. ¿Cómo llegó a esa cifra? Trate el asunto como si el vendedor también estuviera buscando un precio justo basado en criterios objetivos. Primero póngase de acuerdo sobre los principios. Antes de empezar a discutir los posibles términos, es buena idea ponerse de acuerdo sobre el criterio o los criterios que se van a usar. Cada criterio propuesto por la otra parte se convierte en una palanca que más tarde usted puede usar para persuadirlos. Su propuesta tendrá más impacto si se presenta conforme a los criterios de la otra parte, y para ello será difícil no aplicar sus propios criterios. Usted dice que el señor Jones vendió la casa por vecina por $60.000. Usted cree que esta casa debe venderse por el precio en que se están vendiendo las casas comparables del vecindario, ¿verdad?
En ese caso averigüemos el precio en la que se vendieron la casa de la esquina de Ellsford y Oxford y la de Broadway y Dana. Lo que hace que ceder sea tan difícil es tener que aceptar una propuesta hecha por otra persona. Si fueron ellos los que sugirieron el criterio, seguirlo no es un acto de debilidad sino de fortaleza, cumpliendo su palabra. Sea razonable y escuche razones. Lo que hace de la negociación una búsqueda común es que, aunque usted haya preparado muy bien varios criterios objetivos, llega a la negociación con una mente abierta. En la mayoría de las negociaciones, las personas utilizan el precedente y otros criterios objetivos simplemente como argumentos a favor de su posición. Un sindicato de policías, por ejemplo, podría insistir en pedir cierto aumento y después justificar su posición con argumentos sobre lo que ganan los policías de otras ciudades. Por lo general, esta manera de utilizar criterios da como resultado que las personas se atrincheren todavía más en sus posiciones. Yendo más allá, algunas personas empiezan por anunciar que su posición es una cuestión de principios y se niegan siquiera a analizar el punto de vista de la otra parte. Es una cuestión de principio. Se convierte en el grito de combate, en una guerra santa sobre ideologías. Las diferencias prácticas se convierten en cuestión de principios, atrapando aún más a los negociadores en un lugar de liberarlos. Esto no es ciertamente lo que queremos decir cuando hablamos de negociación sobre principios. Insistir en que un acuerdo se base en criterios objetivos no significa lo mismo que insistir en que se base únicamente en los criterios que usted propone. Un criterio de legitimidad no excluye necesariamente la existencia de otros criterios. Lo que la otra parte considera justo puede no ser lo que usted considera justo. Usted debe ser como un juez, aunque puede inclinarse más hacia una de las partes, en este caso usted mismo. Usted debe estar dispuesto a tener en cuenta las razones para aplicar otro criterio o para aplicarlo de manera diferente. Cuando cada parte está proponiendo un criterio diferente, busque una base objetiva para decidirse como qué criterio han utilizado ante las partes o cuál se utiliza más comúnmente. Así como el problema mismo no debe solucionarse con base en la voluntad, tampoco debe decidirse así el asunto del criterio que se utilizará. En algunos casos puede haber dos criterios, como el valor en el mercado y los costos menos la depreciación, que producen resultados diferentes, pero que ambas partes consideran igualmente legítimos. En ese caso, partir la diferencia o llegar de otra manera a un arreglo según los resultados sugeridos por los dos criterios objetivos es perfectamente legítimo. En este caso, el resultado sigue siendo independiente de la voluntad de las partes. Sin embargo, si después de una discusión a fondo sobre algún asunto usted todavía no puede aceptar los criterios que le proponen como los más apropiados, puede sugerir que se los someta a prueba. Póngase de acuerdo sobre alguien a quien ambas partes consideran justo y denle a esa persona una lista de los criterios que se proponen. Pidan a la persona que decida cuáles de ellos son los más justos y apropiados en su situación actual. ¿Cómo se supone que los criterios objetivos son legítimos y cómo la legitimidad supone una aceptación amplia? Esto es algo que se puede pedir. Usted no le está pidiendo a una tercera parte que solucione el problema de fondo, sino que les dé algún consejo sobre los criterios que pueden usarse para solucionarlo. La diferencia entre tratar de obtener un acuerdo con base en principios apropiados y utilizar los principios simplemente como argumento para sustentar posiciones es sutil a veces, pero siempre importante. Un negociador que se basa en principios está abierto a la persuasión por los méritos. Un negociador que se basa en posiciones no lo está. Es la combinación de apertura a la razón y de la insistencia en encontrar una solución basada en criterios objetivos lo que hace que la negociación según principios sea tan persuasiva y tan efectiva en lograr que la otra parte se adapte a ella. Nunca ceda ante la presión. Piense de nuevo en el ejemplo de la negociación con el contratista. ¿Qué sucede si él le ofrece a contratar a su cuñado con la condición de que usted ceda en el asunto de la profundidad de los cimientos? Probablemente usted contestaría: el empleo de mi cuñado no tiene nada que ver con la pregunta de si la casa quedaría segura con cimientos de esa profundidad.
¿Qué pasa si entonces el contratista lo amenaza con cobrarle más? Usted contestaría de la misma manera. También eso se puede solucionar por sus méritos. Veamos lo que otros contratistas cobran por este tipo de trabajo. O muéstreme su estimación de costos y trataremos de calcular un margen equitativo de ganancia. Si el contratista le responde, vamos, ¿usted confía en mí, no es verdad? Usted le respondería, la misma confianza es otro asunto muy diferente. El problema es determinar qué profundidad deben tener los cimientos para que la construcción de la casa sea segura. La presión puede adoptar muchas formas. Soborno, amenazas, una referencia a la confianza con la que se pretende manipular o simplemente negarse a aceptar. En todos estos casos, la respuesta basada en principios es la misma. Pídales que expliquen sus razones, sugiera criterios objetivos que usted cree que podrían aplicarse y niéguese a aceptar excepto sobre esta base. Nunca ceda ante la presión, solo ante los principios. ¿Quién ganará? Es importante afirmarlo para todos los casos, pero en general usted tendrá alguna ventaja, porque además de su voluntad, también usted tiene el poder de la legitimidad y su apertura a la razón será persuasiva. Será más fácil para usted resistirse a hacer una concesión arbitraria que para ellos resistirse a proponer algunos criterios objetivos. Es más fácil defender, en público y en privado, una negativa a ceder, excepto ante razones válidas, que una negativa a ceder junto con una negativa a dar razones válidas. Por lo menos, usted generalmente logrará lo relacionado con el proceso. De ordinario, usted podrá lograr que el proceso se modifique y se convierta en una búsqueda de criterios objetivos en lugar de seguir la negociación basada en posiciones. En este sentido, la negociación según principios es una estrategia dominante respecto a la negociación según posiciones. La persona que insiste en que la negociación se basa en los méritos puede lograr que los otros entren en el juego, porque esa es la única manera para obtener sus intereses de fondo. También es probable que le vaya bien en cuestiones de fondo, especialmente a las personas que, de otra manera, se dejarían intimidar por un negociador que se basa en posiciones. La negociación según principios les permite mantener su terreno y a la vez ser justos. El principio se convierte en su compañero incondicional y no le dejará ceder ante la presión. Esta es una forma de lograr que el derecho obtenga la fuerza. Si en verdad la otra parte no cede y no presenta una base persuasiva para afianzar su posición, entonces se acaba la negociación. Entonces se le presentará una opción similar a la que se le presenta cuando entra a un almacén que tiene precios fijos para lo que usted quiere comprar. Usted puede comprarlo o no comprarlo. Antes de decidirse a comprarlo, trate de ver si existe algún criterio objetivo que hace que la oferta sea justa. Si encuentra ese criterio y prefiere llegar a un acuerdo sobre esa base, a no llegar a ninguno, entonces acéptelo. La existencia de ese criterio objetivo evita los costos de ceder ante una posición arbitraria. Si no hay ninguna apertura en su posición, y usted no encuentra ningún principio que le sirva de base, debe considerar lo que ganará si acepta la posición injustificada en vez de lograr su mejor alternativa. Debe sopesar ese beneficio contra lo que ganará su reputación como negociador según principios si usted se retira. Cambiar la dirección de una negociación y hablar sobre cómo debe decidirse el problema en vez de qué está dispuesta a hacer la otra parte no hace que la discusión se termine, ni garantiza un resultado favorable, pero, sin embargo, sí proporciona una estrategia que se puede seguir sin los altos costos de la negociación basada en posiciones. Es política de la empresa. Examinemos un caso real donde una de las partes utilizó el regateo basado en posiciones y la otra la negociación basada en principios. A Tom, uno de nuestros colegas, le destruyó el automóvil que estaba parqueado, un camión de basura. El automóvil estaba asegurado, pero la cantidad exacta a la que Tom tenía derecho debía acordarse con el representante de la aseguradora.
Representante de la aseguradora. Hemos estudiado su caso y hemos decidido aplicar la póliza. Eso quiere decir que usted tiene derecho a una indemnización de $3.300. Tom. Ya veo. ¿Cómo llegaron a esa suma? Representante. Decidimos que eso era lo que valía el automóvil. Tom. Lo comprendo, pero ¿qué criterio utilizaron para decidir esa cantidad? ¿Puede usted decirme en dónde puedo comprar un carro comparable por ese precio? Representante. ¿Cuánto pide? Tom. Lo que tenga derecho según la póliza. Encontré un automóvil de segunda mano muy parecido a ese por $3.850. Con los impuestos sería alrededor de $4.000. Representante. $4.000. Eso es demasiado. Tom. No estoy pidiendo ni 4.000, ni 3.000, ni 5.000, sino una compensación justa. ¿No le parece que es justo que reciba lo que necesito para reemplazar el automóvil? Representante. Está bien, le ofreceré 3.500. Es lo más que puedo ofrecer. Es política de la empresa. Tom. ¿Cómo calcula la empresa esa cantidad? Representante. Mire, lo más que puede obtener son 3.500. Acéptelo o déjelo. Tom. Es posible que 3.500 sea justo. No lo sé. Entiendo perfectamente su posición, si esa es la política de la empresa. Pero a menos que me pueda explicar objetivamente por qué tengo derecho a esa cantidad, creo que me irá mejor en el tribunal. ¿Por qué no lo pensamos y volvemos a conversar? ¿Le parece bien el miércoles a las 11? Representante. Bueno, Mr. Griffith, aquí tengo un aviso en el periódico de hoy que ofrece un Fiesta modelo 78 por 3.400. Tom. Ya veo, ¿qué dice el kilometraje? Representante. 49.000. ¿Por qué? Tom. Porque el mío tenía 25.000 kilómetros. Según sus libros, ¿en cuánto aumenta el valor esa diferencia de kilometraje? Representante. Déjeme ver. $150. Tom. Suponiendo que 3.400 es una base aceptable, ¿eso aumenta el precio a 3.550? ¿El aviso dice si el automóvil tiene radio? Representante. No. Tom. Según su libro, ¿cuánto se añade por ese concepto? Representante. 125. Tom. ¿Y cuánto pide por el aire acondicionado? Media hora más tarde, Tom salió de la oficina con un cheque por $4.012.